En nuestro espacio. Muchas gracias por estar atentos a la transmisión del programa de los trabajadores universitarios. En la producción, Raúl Peguero, producción ejecutiva de Raúl de la Cruz, controles técnicos de José Luis Vázquez, Joe, toda la semana trabajando e incluso también el sábado aquí, saludándolo con mucho gusto. Mi nombre es José Díaz Betancourt y bueno, pues le doy la bienvenida también a quienes nos escuchan a través de www.radio.udg.mx. Y les recuerdo que el sitio del sindicato es www.sutudg.org.mx. Buenos días, Raúl de la Cruz. Buenos días a todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros en este programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Les adelanto, comuníquese con nosotros porque tenemos una sorpresa para todos ustedes. Vamos a tener 2 pases, uno para las cabañas y otro para el Hotel Monte Carlo para el próximo sábado, para que de una vez ya vaya festejando el Día del Amor y de la Amistad. Así ¿Qué es. le parece? Sí. Creo, ¿cuál fue la lista que iniciamos hace 8 días? Hace 8 días comenzamos una lista. Ya la tenemos ahí. Ahí está compañera Fanny. Fanny, reitérenos su participación y va a ver que se la va a pasar sensacional en las cabañas de la Universidad de Guadalajara, en el Club Deportivo y una noche allá en el Hotel Monte Carlo. Una noche oscura, va a ser una noche muy interesante. Bueno, esta semana muy ajetreada, Pepe. Sí, y no le aflojamos al tema. Ya usted pues escuchó la semana pasada cómo este programa se convirtió también en una plataforma más de exposición de los aspirantes a rector general de nuestra casa de estudios, así que pues este programa no es la excepción y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros la doctora Ruth Padilla, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación de platicar con todos ustedes. Gracias, muy amable, y también a lo largo del programa escucharemos también participaciones tanto de las comparecencias y como también de la rueda de prensa, porque creo que ahí en la rueda de prensa se sintetiza prácticamente las propuestas de algunos candidatos. Así es. Doctora, es un honor contar con su presencia. La verdad es que nuestra admiración y nuestro respeto por toda su trayectoria en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Y yo voy a ser muy indiscreto porque platicaba con la doctora y pues le decía que yo creo que en algunas, no solamente evaluaciones, que por ahí andan unas mediciones, ¿verdad? Sí. Sino simplemente en el comentario cercano, así, normal, pues en los pasillos universitarios, en los escenarios donde se ha tenido la comparecencia de nuestros aspirantes a rector general, hay muchísimo cariño por la doctora, muchas manifestaciones. Hicimos algunos sondeos ahí, doctora, ahí en los pasillos, mientras hacían sus comparecencias, salían los consejeros y ¿qué calificación le das? Y usted fue de las más altas calificaciones entre los consejeros, que efectivamente son los que determinan. Bueno, yo estoy muy agradecida, sobre todo por el afecto que he recibido a lo largo de estos días. Bueno, quiero pensar que es producto de un trabajo de más de 40 años dentro de la universidad y que en verdad, lo comentaba con Aide, que me acompaña hoy, es porque uno quiere también a la gente, ¿no? Los estudiantes para mí son un factor muy importante y a lo largo de los años ha sido muy fácil comunicarse con ellos, a pesar de los abismos en la edad, porque esta ya no es brecha, ya es abismo entre lo que ellos tienen, 18 años, y la edad que yo tengo, o con los trabajadores universitarios o con los académicos de la universidad. Esa cercanía con la comunidad universitaria, pues claro que me ha permitido sentir de regreso el afecto de los universitarios. Y ahora que nos habla de esa vida universitaria, doctora, platícanos un poco cómo comenzó todo este contacto con la universidad. Yo empiezo en 1977, casi por accidente, en la Universidad de Guadalajara. Yo soy química farmacobióloga de formación inicial y en aquel tiempo, en aquellos años, pues el sueño de toda farmacobióloga era trabajar en el Seguro Social. Porque cuando uno trabajaba en el seguro, pues se tenían los mejores salarios, las mejores prestaciones, la mejor vida para un químico. Y era muy difícil tener alguna posibilidad en Guadalajara. Y entonces, en aquel tiempo también se hacían
esperas eternas en el sindicato a ver si algún día le tocaba a uno una propuesta. Y un buen día a mí me dieron una propuesta para UTLAM. Y me fui, tenía trabajo aquí, estaba en la industria, estuve trabajando 2 años en la industria, pero me fui a UTLAM. Y allá nada más tenía lo que se llamaban suplencias. Entonces me aburría y fui a pedir clases a la prepa. Y en la prepa, por suerte, el director era quien fue secretario de la Facultad de Ciencias Químicas, me conocía muy bien porque era de esas niñas estudiosas que todos los años se sacaba el primer lugar. Entonces fue muy fácil que me diera clases y empecé a trabajar en la escuela pues con jóvenes prácticamente de mi edad. Y fue un proceso muy interesante, muy agradable, muy atractivo, de muchos aprendizajes. Se da la oportunidad de venir a Guadalajara, al Laboratorio de Servicio Social de Ciencias Químicas. Vengo, dejo el IMSS y empiezo a dar clases acá. Cuando uno empieza con la docencia, de veras que ya se perdió para siempre, va a seguir ahí toda la vida porque se enamora uno de la docencia. Y bueno, ahí empezó una trayectoria en la universidad, pues que Me tiene ya 41 tocó años. tomar muestras de sangre. Sí, yo me acuerdo, doctora, yo que era comentaba- nuestro... su coco. Zuko. Yo comentaba hace un minuto que cuando el equipo de Leones Negros, pues a mí me tocó atender a todos aquellos jugadores del equipo donde estaban Calderón y no sé cuántos Los más, exámenes médicos. ¿Cómo? para hacerle los exámenes Los clínicos. grandes Leones Negros. Sí. Sí, el equipo que nació grande, ¿verdad? En ese momento específicamente. Pues esos fueron mis tiempos como jefe de laboratorio. Y bueno, luego después estuve en Prepa 7 como profesor fundador. Se dio la oportunidad de ir a Tonalá, a fundar la preparatoria de Tonalá. Y bueno, empieza a escribirse una historia muy larga que ya tiene pues décadas, ¿no? O sea que este tema del Centro Universitario de Tonalá, del cual también usted fue rectora, no era ajeno porque ya había estado en la prepa de Tonalá, o sea, ya andaba, Bueno, Ya conoce. ya conocía el por contexto allá, lo conocía, sí, pero hay que recordar que ese centro universitario se genera a partir de un grupo de investigadores que, por cierto, encabezó el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Él Sí. fue el que inicia la concepción del centro, luego entra el doctor, se me va el nombre, ¿no? Antonio Gómez Antonio Reina. Gómez Reina, Sí. como coordinador ejecutivo, y a mí me toca llegar al centro universitario pues a concretar el centro, porque en aquel tiempo no encontrábamos ni siquiera la placa de cuando pusieron la primera piedra, ¿no? Y desde gestionar cómo se iba a llevar el agua al centro, porque tuvimos que entrar con CIAPA, un montón de dificultades, meter el agua porque no había agua, todo lo que significa la construcción del centro. Y bueno, empezamos a llevar a los chicos aún antes de que se terminaran las instalaciones. Previamente pues habíamos estado en sedes alternas que también tuvimos que habilitar, y nace el centro y nace con una concepción diferente. Desde el propio proyecto del doctor Solís Gadea era un centro multidisciplinar. Se plantaron una serie de carreras interesantes, unas más nuevas, otras más demandadas, y el centro empezó a crecer de esa manera. Entonces fue una experiencia de 3 años maravillosa, pues todos estábamos juntos, entonces no había diferenciación de espacios para profesores, para funcionarios, vivíamos todos en un espacio común, y eso hacía un trabajo como muy armónico, muy, muy grato, a pesar de las inclemencias del tiempo, del polvo, de las insuficiencias de todo tipo. Sí, Se construyó desde la mano de ahora. El doctor Alfredo Ramos fue el encargado de ciencias médicas, ¿verdad? Alfredo Ramos siempre fue llamado cuando empezó precisamente el área médica, en donde se tenían los proyectos de gerontología, salud pública, que eran programas nuevos totalmente, y al siguiente semestre empezó medicina. Y luego después nos llevamos nutrición, y ahora no sé si tengan alguna carrera adicional en ciencias de la salud de Tonalá. Creo que ciencias pero- forenses. Ciencias forenses, cierto. Y el Esto doctor- acá, recién lo de Recién, ciencias recién. Ciencias sí. forenses debe tener Sí. como un año. Sí, apenas. Y es el doctor Ramos quien ha encabezado un grupo de médicos y de otras profesiones para que la división se fortalezca y las carreras vayan creciendo, ¿no? De manera tan importante que contaba el rector del centro actual que este año los puntajes para ingresar a Tonalá fueron más altos que ciencias de la salud. Sí, Hay seguramente que sí. mandarle un saludo al doctor Alfredo Ramos, que
tiene el defecto de escucharnos. Y con mucho cariño, Alfredo. Con mucho cariño, sí, claro. Además, León Negro de toda la vida. De corazón, ese no se pierde un solo partido. Un solo partido, ahí Ajá. lo saludamos. Y por cierto que quedaron 2-2, ¿verdad? Ayer. 2-2 quedaron ahí en los Leones Negros, Les iban ganando. desempataron. Oye, fíjese, doctora, pues esto de ciencias forenses, que es una de las carreras más nuevas, precisamente pues surge a partir de que una gran cantidad de población estudiantil, de los compañeros pues que están en educación media, pues empiezan a ver series de estas de la televisión y todo eso, y todo el mundo quería hacer eso. Ahora todo el mundo quiere entrarle a ese tema forense, pero no es fácil, no es fácil. Lo ven en la tele y creen que es fácil, pero no es. No, no lo es porque en verdad es un campo multidisciplinario, como pocos. Sí. No solamente tienen que saber de cuestiones de medicina, sino que también tienen necesidad de un profundo conocimiento de química, de física y de muchas otras materias, de leyes no se diga, y entonces es un campo verdaderamente multidisciplinario porque tienen que aprender a investigar, y eso no es sencillo, a investigar en serio, porque tienen que encontrar la causa del problema, si es de muerte, si es de una explosión de un químico, si es, porque no nada más es ver muertos e investigar de cómo se murieron y no se murieron, ¿no? Eso se ve en las series, pero en la realidad es otra cosa. Es que los muertos hablan, pero no muy fácil, ¿verdad? ¿verdad? Oiga, doctora, a ver si ahorita que regresemos de la pausa, durante su presentación, a mí me llamó poderosamente la atención el asunto de la equidad de género. Y me llamó la atención que usted haya dicho, por eso estoy aquí. Y seguramente usted ha de haber sufrido bullying de género, porque usted estudió en un campus eminentemente de hombres y todo ese rollo. ¿Qué le parece? Regresamos con eso precisamente y vamos a ir a esta primera pausa. Cuando regresemos también vamos a escuchar una parte de la intervención del doctor Jaime Andrade, cuando regresemos de la pausa, y inmediatamente también vendremos a continuar la charla con la doctora Ruth Padilla Muñoz. Regresamos.